Bendiciones, bendiciones, familia de Dios. Le damos la bienvenida a este culto virtual. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí una vez más presentándonos delante de ustedes con una palabra de parte de Dios. Por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, usted puede estar allí desde su casa, conectado al reino, conectado a Jesucristo como iglesia de Dios. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar, la iglesia de Jesucristo somos tú y yo. Cuando el enemigo pensó que la iglesia se iba a detener, que la iglesia se iba a callar, pues fue un escenario el cual Dios ha utilizado y ha preparado esta cuarentena, este aislamiento social para que crezca la iglesia de Cristo en cada hogar, en cada familia. Deseamos que el Espíritu Santo de Dios esté allí en cada lugar, en cada corazón, en el nombre de Jesús, guiando, revelando, llevando a todo entendimiento, a toda verdad. Saludamos a todos los hermanos del Ministerio Óleo de Gozo, les amamos, les extrañamos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a entrar en este tiempo en el cual Dios tiene una palabra preparada para cada uno de nosotros, una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra de entendimiento a la voluntad que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Saludamos a los familiares, a los vecinos, a los hermanos en la fe de otras congregaciones que se acercan para compartir con nosotros en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, por cada vida que en esta hora está allí congregada contigo, desde su hogar, desde su familia, con su familia, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, en esta hora conectándonos en un solo sentir, conectándonos en una sola mentalidad, que seas tú, Señor, un solo Dios, un solo Rey, un solo Salvador en medio de nosotros, Padre, que tengamos todos el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo anhelo, Señor, de buscarte cada día, de acercarnos a ti y de tener fe a la palabra que tú nos impartes por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. Hoy te quiero hablar, amado hermano, de una palabra la cual el Señor me ha entregado, ha ministrado mi vida y siento esa fuerza de compartirla porque sé que es muy necesaria en estos tiempos y yo te invito, amado, a abrir tu corazón, a abrir tu mente, a entregarte por completo a lo que el Señor está hablando para tu vida. Aprópiate de la palabra, de la promesa del Señor, porque en ella hay vida, hay luz, hay salvación. Esa palabra que Dios nos da es ese alimento que sacia nuestra sed por Dios, nuestra hambre por el Señor. Y qué bueno es Dios que en medio de tantos momentos difíciles, de la crisis que el mundo está atravesando, Él no nos ha desamparado, Él no nos ha dejado solo y está hablando a nuestras vidas. Él está aquí. Y hoy te quiero hablar, el mensaje tiene por título: No pierdas tu fe. No pierdas tu fe en Dios. La fe es una creencia. Cuando hablamos de fe, la palabra fe encierra el concepto de creencia, de fidelidad, de devoción a algo o a alguien. En este momento estamos hablando de nuestra fe hacia Dios. Hay personas que tienen fe, fidelidad, confianza en sí mismo, en sus dones, en sus talentos, en una persona, en un lugar, en un trabajo. Pero en esta ocasión estamos hablando de nuestra fe en Dios. Lo que está pasando en el mundo en este momento, este aislamiento, el estar restringido de personas, de trabajo y de tantas cosas que para nosotros en su momento fueron valiosas e importantes, nos está llevando a darnos cuenta que tenemos que tener fe en Dios, porque Dios está por encima de todas las cosas y su palabra. Él dice que su palabra pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Y también dice que los que hacemos su voluntad, los que creemos
en Él, amén, en el nombre de Jesús, no vamos a pasar, no vamos a perecer. Y Dios nos está dando en este tiempo palabra que nos están acercando a Él, nos están acercando. Entonces, no pierdas tu fe en Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la palabra del Señor: Jesús calma la tormenta. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y el Señor le hace una pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía tienen fe? ¡Wow! ¡Qué poderoso, amados! Este pasaje, este relato que da testimonio de algo que aconteció y que lo podemos llevar a presentarlo en nuestras vidas. Amén. Dice que el Señor estaba con sus discípulos y se fueron a otro lado, a otro lugar. Y cuando ellos iban camino a otro lugar, a otro tiempo, se les presentó una tormenta en el camino. Para los discípulos, una tormenta en el mar no era algo nuevo, no era algo que ellos no conocían. Las personas que trabajan en embarcaciones saben que estas cosas se pueden presentar en ese trabajo que tienen. Pero lo que a ellos se les presentó fue una gran tormenta que golpeaba su barca. Y golpeaba su barca y esa gran tormenta empezó a levantar un temor, una angustia en los discípulos. Pero me impresiona el ver que en esa barca que estaba siendo golpeada estaba Jesús. Dice que Jesús se apartó con sus discípulos y otra barca le siguieron. Aquí no se habla de las otras barcas, qué estaban haciendo las otras barcas en medio de las tormentas. Se habla de la barca donde estaba Jesús, donde estaban sus discípulos. Y dice que la tormenta fue tan grande y golpeaba esa barca y los discípulos empezaron a llamar a Jesús, porque Jesús dormía, Jesús descansaba en ese momento. Yo puedo creer que Jesús, cuando a veces estamos dormidos y empieza a llover fuertemente, amén, sí nos damos cuenta que está lloviendo, sí nos damos cuenta de que afuera puede haber un gran viento, pero él estaba descansando en ese momento. Jesús sabía lo que estaba pasando, pero él no estaba atemorizado, él estaba confiado porque él sabía a quién él se debía, él sabía que él tenía una autoridad puesta por Dios y estaba tranquilo. Luego los discípulos se acercan a él y prácticamente le reclaman: tú no te das cuenta que nos ahogamos, tú no te das cuenta de lo que está pasando, tú no estás viendo que esa agua se está metiendo dentro de nuestra barca. Y el Señor se levantó y reprendió los vientos, los mandó a callar y enmudecieron, y de hecho se calmó todo completamente. Porque todo tiene un tiempo. Y cuando el Señor se levantó a decirle: ya basta, ya te callas, le dijo al viento, le dijo a la tormenta, todo entró en la calma. Pero él luego se acerca a sus discípulos y le hace dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están en esa posición si yo estoy aquí? Y le hace una pregunta, otra pregunta más: ¿todavía tienen fe? ¿Dónde está su fe? Y el Señor me llevaba a meditar en esta palabra y hablar de mucho
de lo que está pasando. Tiene mucha similitud. En la vida, en el mundo, se van a levantar tormentas de mucha manera. Ahora mismo hay una tormenta llamada pandemia que está golpeando no solamente a un lugar y a una región, a un tipo de personas, sino a todos. Esta tormenta ha venido y está azotando y está golpeando no solamente al que es creyente, sino al que también no es creyente, no es practicante, amados. Y el Señor nos hace una pregunta a nosotros, a los que tenemos a Jesús en la barca. El Señor nos dice, ¿por qué tienes miedo? El Señor te pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está tu fe si yo estoy contigo? Cuando el Señor está en un lugar, no hay nada que temer, gloria a Dios. Cuando el Señor está en nuestras vidas, no hay nada que pueda atemorizarnos. Entonces, todo lo que Dios está permitiendo, porque Jesús permitió esa tormenta, Jesús permitió esa situación para que los discípulos aprendieran de Él, para que aprendieran a descansar. Mire, los discípulos se atormentaron de esa tormenta. ¿Por qué? Porque esa gran tormenta se le había salido del control. Eso no era cualquier lluvia, eso no era cualquier cosa la cual ellos se podían meter en un cuarto y esperar que pasara la lluvia. No era algo pasivo y tranquilo, era algo fuerte. Pero a ellos se les olvidaba que con ellos estaba Jesús, estaba el Dios Todopoderoso, que por mucho tiempo había hecho grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios. ¿Y qué era para él una tormenta? ¿Qué era para el Señor esa situación que estaba pasando? No era nada, tan solo bastaba que él se levantara y ordenara a ese viento, ordenara a esa tormenta a dejar de golpear esa barca. El Señor te dice en esta hora, si yo estoy en tu barca, tú no tienes nada que temer. El problema es si Jesús no está en la barca. El problema grande es si el Señor no está con nosotros, gloria a Dios. Pero yo creo que el Señor está con su iglesia. Yo creo que el Señor está con su pueblo en el nombre de Jesús para llevarnos al otro lado. El Señor se determinó a llevar esa barca a otro lado. Y en medio de la tormenta, que se levante la tormenta, gloria a Dios, Jesús nos va a llevar a otra posición. Jesús nos va a llevar a otro lugar. El Señor lo está haciendo. Qué glorioso que en medio de estos tiempos hay muchas personas que habían descuidado su vida espiritual con Dios, muchas personas que estaban lejos del Señor, muchas personas que ya no estaban orando, no estaban leyendo la palabra, ya no había altar en los hogares familiares. Y en este tiempo, esta tormenta los ha llevado a buscar de Dios, los ha llevado a clamar al Señor. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y Él va a llevar a su iglesia a otra posición, a una posición de avivamiento, de dependencia completamente en Dios. Si alguien se había distraído, se había desenfocado del propósito, yo creo que muchos en el nombre de Jesús están volviendo a su diseño, están volviendo a su origen. Qué bueno es Dios, porque Él está en medio de todas las cosas. El Señor está en medio de todas las cosas. Como le decía, en la vida nos tocará enfrentar diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas de enfermedades, hay tormentas de escasez, hay tormentas de pérdidas de trabajo, de economía baja. Hay muchos tipos de tormenta, de crisis familiares, la que sea, toda oposición que sientas que pueda estar golpeando tu vida es una tormenta. Hay muchos tipos de tormenta, pero el Señor nos dice, no temas lo que puedas estar pasando. El Señor te dice, yo estoy contigo, no temas, gloria a Dios. Si Jesús está en la barca, no hay nada que temer. En la palabra encontramos una parábola. Sabemos que la parábola Jesús la empleó muchas veces para darnos una enseñanza práctica, clara, sencilla, pero muy poderosa, muy importante para nuestra vida, para nuestro caminar. Y hay una parábola en Mateo 7, 24 al 27, donde habla de los dos cimientos, los dos fundamentos, los dos constructores. Y él hacía referencia a aquellas personas que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, y las personas que oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Entonces dice esta parábola que aquellos que oyen la palabra de Dios
y la ponen en práctica, Dios le compara a una persona sabia que construyó su casa sobre una roca. Y dice que llegó un momento donde vinieron vientos, donde vinieron tormentas, donde hubo una creciente de río, donde soplaron viento. Y dice que golpeaban contra aquella casa. Pero dice que después pasando, porque toda tormenta tiene un tiempo, las tormentas no son duraderas. Las tormentas no son eternas, ellas tienen un tiempo para estar. Y dice que cuando pasó esos vientos, esas tormentas, esa creciente de esos ríos, dice que esa casa que estaba sobre la roca no cayó, se mantuvo firme, porque estaba bien fundamentada. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, en medio de la tormenta, antes que venga la tormenta, yo no sé en qué categoría está esta epidemia espiritualmente. Si acaso, antes de que venga una gran tormenta, primero el tiempo cambia, el clima cambia, el cielo empieza a oscurecerse, se va el sol. Vemos nubes grises y luego empieza a llover y a llover y a llover y ahí se va tornando, va cambiando todo hasta que se convierte en una gran tormenta. Yo no sé espiritualmente esta epidemia en qué categoría está, si solamente está tapando el sol, si es una gran fuerte tormenta, no sé en qué posición está esto, pero no importa. Dios en medio de todo nos está hablando para que nosotros no temamos y nosotros nos refugiemos en el Señor. Y la palabra también nos habla en esta parábola de las dos simientes que en la otra categoría de personas, los que oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, dice que Dios le compara como aquellos que hacen su casa sobre la arena. Van a venir los mismos vientos, las mismas tormentas, los mismos golpes, pero el final, cuando pase la tormenta, grande será su ruina. Aquella casa caerá. Mire, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios, amén, nos vamos a llenar de cosas sólidas en nuestras vidas, de palabras de fe, de palabras de aliento, de palabras de confianza. La palabra siempre nos va a preparar, la palabra siempre nos va a cuidar, la palabra nos va a advertir, la palabra no va a permitir que nada nos tome por sorpresa. Pero cuando nosotros basamos nuestra vida en lo que alguien nos ha dicho, en lo que dice el mundo, en lo que nosotros creemos, en nuestras creencias, en nuestras tradiciones. Mire que cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos, no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber cómo enfrentar, no va a haber un refugio sólido para nuestras vidas. Pero en esta hora el Señor nos está dando esa arma para nosotros salir de esta tormenta victoriosos. El Señor no quiere que nosotros perezcamos, pero hay una diferencia. Hay promesa de Dios, promesa de protección, promesa de seguridad, promesa de ayuda para aquellos que oyen y guardan la palabra y la ponen por práctica. El que no oye la palabra o el que la oye y no la pone en práctica, dice la palabra que grande será su ruina. Dios quiere que tú tengas victoria en medio de los momentos difíciles. Amén. El Señor desea que tú sobrevivas a las tormentas de la vida. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está dando a través de su palabra base sólida. Tome la palabra de Dios y póngala en práctica. Tome la palabra de Dios y declárela. Como dice la palabra del Señor, medite en esa palabra de día y de noche. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, dice que esto hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Usted quiere que su camino prospere, usted quiere que su familia se mantenga firme en estos momentos difíciles. Es tiempo de creer la palabra de Dios, de ponerla en práctica, de meditarla y declarar las promesas de Dios en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Fuera de Jesús no hay lugar donde podamos ir y estar seguros.
Dios te dice, corre a mi refugio. Amén. Su palabra es ese refugio. La palabra dice el nombre del Señor. La palabra declara que en torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. A Él correrá el que tiene fe, el que tiene confianza, el que depende de Dios. Y levantado será. Solamente Dios nos pide que corramos a Él. Él no puede hacer, Él no nos puede dar lo que no le pedimos, lo que no deseamos, lo que no anhelamos. El Señor no se puede negar a sí mismo. Él es misericordioso, Él es ayudador, Él te ama. Él no quiere que tú estés esclavo de los miedos, de los temores. Él quiere entrar a su barca. Invítalo a entrar. Los discípulos invitaron a Jesús a entrar a su barca. Él estaba, qué privilegio que Jesús, habían otras barcas, pero Jesús estaba en la barca de sus discípulos. Y el Señor hizo gran milagro, los libró de esa gran tormenta porque Él estaba allí. Es tiempo de invitar a Jesús. Es tiempo de descansar en Jesús. Mire, tenemos que descansar en el Señor. Estamos aislados en nuestros hogares y no podemos cambiar humanamente la situación. No podemos cambiar lo que está pasando. No podemos hacerlo. Hay personas que insisten en salir, se le ha dicho que tienen que estar en su casa y salen, y ese salir no cambia esa situación en sus vidas, sino que la empeoran, porque muchos al salir a la hora no acordada y a salir por cosas innecesarias quedan detenidos, quedan pagando multas. O sea, no podemos humanamente cambiar lo que está pasando. Tenemos que descansar espiritualmente en Dios, descansar en sus promesas, descansar en su palabra. La tormenta va a pasar. Jesús dormía porque Él sabía que esta tormenta iba a pasar. Dios sabe el tiempo y la hora, el día en que esta tormenta llamada pandemia va a pasar. Él sabe el día y la hora, pero Él nos invita a descansar junto a Él, a descansar en sus promesas, a descansar en su palabra. En el nombre de Jesús tenemos que descansar en el Señor. Dígale al que está a su lado, vamos a descansar en el Señor. Josué hizo una hermosa declaración. Él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de servir al Señor, es tiempo que las familias se unan en una sola visión. Fe en Dios, confianza en el Señor. Es tiempo de descansar en Dios y en sus promesas. Dios es bueno, Él no va a dejar que ninguna situación nos destruya si Él está en la barca, si Él está en nuestras vidas. Hay situaciones que se nos pueden salir de la mano, se nos puede salir del control, pero a Dios nada se le sale del control. A nosotros se nos va el control, a los presidentes se le va el control, a las personas se le va el control cuando se presentan estas cosas que no tienen un control porque son naturales. Como dicen muchos presidentes, esta pandemia es un enemigo que no vemos, es un enemigo que no sabemos dónde está, cómo va a atacar. Amén. El ser humano ha perdido el control. Muchos poderosos han perdido el control. Pero hay alguien que nunca va a perder el control. Y ese es Dios. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos estar bajo su cobertura, bajo su protección. Necesitamos estar refugiados en Él. Porque Él no pierde el control de nada. Si tú estás en Él, si tú le confías tu vida al Señor, Él no va a perder el control de tu vida. Él no va a perder el control de su familia. Él no lo va a perder. Mientras se levantan las tormentas y azotaban la barca, Jesús dormía. Él descansaba y nos deja ese ejemplo que nosotros debemos tomar en este momento. Tenemos que descansar en el Señor, descansar en la confianza, en la fe de Jesucristo. El Señor sabía que todo eso iba a pasar y sabía que Dios estaba en medio. Y también Él descansaba porque Él tenía autoridad dada por Dios y esa autoridad no le permitía temerle
a nada. Jesús tenía una relación con el Señor, él sabía quién era su Padre y él tenía autoridad. Y la autoridad delegada por Dios no le permitía temerle ni amedrentarse hacia nada. Igualmente, Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Juan 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando Jesús está en la barca, cuando invitamos a Jesús a la barca, no solamente vamos a estar seguros, sino que vamos a tener poder y autoridad como hijo de Dios. Así como Jesús calmó la tormenta, reprendió los vientos, esa misma autoridad que Jesús usó en ese momento es la misma autoridad que se nos ha delegado a nosotros. Gloria a Dios. Si hay alguna tormenta que se ha levantado en tu vida, tormenta de miedo, de pánico, de temor, levántate en la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús, y ponle fin a esos miedos que te quieren detener, que quieren hundir tu barca. El Señor le dijo a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está tu fe? Y es la misma pregunta que Jesús le hace a muchos de sus hijos en este tiempo. ¿Dónde está tu fe? El temor es diabólico, es la atmósfera de las tinieblas y es el temor el arma favorita del enemigo. Estos días compartí una palabra y estaba meditando en esta palabra que el Señor me daba en Juan 4, primera de Juan 4, versículo 18, donde habla de el amor perfecto, ese amor que echa fuera el temor. La Biblia habla de que Dios es amor. Cuando nosotros estamos en Dios, no vamos a tener temores, no vamos a estar desenfocados, con miedo, como están aquellos que no tienen a Jesús en su barca, aquellos que construyeron su vida sobre la arena. Amén. Cuando nosotros estamos en Dios, aunque estén los vientos, aunque estén allí golpeando nuestra barca, nuestra vida, amén, vamos a estar tranquilos, porque sabemos que el amor de Dios, cuando tenemos una experiencia con el amor de Dios, amén, vamos a saber que Dios nunca va a permitir algo en nuestra vida que nos destruya. Amén, amados, no podemos estar en temor. El temor no viene de Dios, el temor no es algo que procede de Dios, el temor viene de las tinieblas, el temor viene del diablo y el temor está basado en mentira. La Biblia describe que Satanás es homicida y es padre de mentira. Dice que él no habla verdad porque en él no hay verdad. Dios no te va a decir que no vas a lograrlo, que te vas a enfermar y te vas a morir. Él no te va a decir cosas que te van a angustiar, que te van a preocupar, amado. Y es tiempo de levantarnos y de echar fuera todo temor. Es tiempo de confiar y aferrarnos al amor del Señor. El enemigo usa el temor, usa la mentira. Y cuando nosotros recibimos ese temor, recibimos esa mentira, le damos el lugar a Satanás para que nos debilite, para que nos desanime, para que nos haga dudar del amor, de los planes buenos y perfectos que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios. En Romanos 8, versículo 15, dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. En 2 de Timoteo 1, versículo 7, declara la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor. O sea que el temor no viene de Dios. Y aquí la palabra dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. A veces nos libera el Señor del temor. Entregamos el temor. En estos días el hermano Guillermo Arosemena compartía una palabra de acerca de soltar las maletas, soltar las cargas, que a veces venimos a Dios cargados
con tantas cosas, preocupaciones, ansiedades, necesidades, y venimos ante la presencia de Dios y entregamos en la presencia esas cargas. Pero cuando salimos de la presencia, nuevamente cargamos esa maleta y nos la ponemos y tenemos un ciclo vicioso, y estamos allí en esa situación que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer espiritualmente. Y el Señor nos hablaba de soltar esas maletas, de soltar esa actitud negativa, de estar quejándonos, lamentándonos. El ser humano lastimosamente se acostumbra a todo y muchas veces se acostumbra hasta lo malo. Y tenemos que salir de todo patrón de temor. Hay personas que tú le estás hablando fe, le estás hablando de parte de Dios, le estás declarando la palabra y uno siente que está hablando como con una pared. Están tan bloqueados, están tan esclavizados al temor. Y el Señor viene y le da una palabra en la cual abre la cárcel de su mente, abre la cárcel espiritual, y aún así Dios los invita a salir y a ver otras cosas, hacer otras cosas, y ellos insisten y persisten en adoptar esa actitud de temor. Pero el Señor dice que no nos ha dado espíritu de esclavitud. Nosotros no podemos estar esclavos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, es tiempo de empezar a examinarnos. Si en cada situación que pasa, en vez de yo hablar palabra de fe, en vez yo de declarar la promesa, si lo que sale de mi boca es queja, es miedo, es temor, y ahora qué vamos a hacer, y ahora esta cosa, y ahora, amado, eso nos habla de que hay una esclavitud que no viene de Dios, es una esclavitud que no es del Señor, y tenemos que decidir ser libres, tenemos que despojarnos. La palabra dice que nos tenemos que despojar del viejo hombre que está viciado, amado. A veces hemos venido a Dios viciados de tantas cosas que nos hacen daño, y estamos en Dios y nos preguntamos, pero si estoy congregándome, si estoy con el Señor, ¿por qué me sigo sintiendo igual a como yo estaba antes, amado? Es porque tienes que despojarte de ese viejo hombre, tienes que despojarte de tu conocimiento, de tu manera de hacer las cosas. Siempre digo que en Dios es necesario desaprender para aprender cosas nuevas. No podemos venir, no, que esto así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó mi mamá. Es que yo he sido toda la vida así, yo no voy a cambiar, yo no puedo cambiar. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, de ese viejo hombre incrédulo, de ese viejo hombre desobediente, de ese viejo hombre atemorizado. Tenemos que armarnos de ese espíritu que nos da el Señor. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra también declara que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor y tenemos que fortalecernos. Dios nos ha dado un espíritu de adopción, un espíritu de hijo, en el cual clamamos Abba, Padre. El temor no puede ser ese abrigo que nos ponemos cuando tenemos frío. El abrigo en nuestras vidas tiene que ser Dios y su palabra. El Señor me ponía este ejemplo de que hay hijos, hay personas que están tranquilas cuando todo está bien, está bien, tienen dinero, tienen comida, todo está bien, ellos están tranquilos. Pero a medida empieza un poquito a llover, empieza el sol a oscurecerse, empieza la amenaza de la tormenta y ya corren a abrigarse con el temor, corren a abrigarse con el miedo y con el pánico. Bota ese abrigo de temor, bota ese abrigo ahora en el nombre de Jesús y abrígate de la palabra, abrígate de las promesas del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Si te has vuelto cautivo del temor o del desánimo, pídele perdón a Dios por escuchar la mentira de Satanás. Satanás es el padre de mentira, él no habla verdad. Cuando nosotros recibimos palabras negativas, cuando hay una declaración negativa en nuestras vidas, amén, tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que renunciar a eso y empezar a declarar la palabra de fe. Gloria al Señor, amén. No hay nada humanamente que podamos hacer para cambiar lo que el mundo está pasando, amén. Pero no podemos dejar
es de tener fe. Amén. Tenemos que dejar de tener miedo. Tenemos que dejar la quejabanza. Tenemos que dejar la angustia. Tenemos que dejar tantas cosas que nos entristecen, nos amargan y empezar a tener fe. Podemos dejar de hacer lo malo, pero hay algo que no podemos dejar de hacer y es tener fe en Dios. Dígale a su hermano, a su amigo, a usted mismo, si está ahí solo, no voy a dejar de tener fe. Dígale a su hermano, no dejes de tener fe en Dios. En medio de las tormentas, nuestra fe en Dios nos mantendrá a salvo. Qué glorioso, qué poderoso. En Marcos 10, versículo 16, Dios le dice a un hombre que en medio de su tormenta en la vida, una tormenta de enfermedad, Jesús le hizo el milagro por su fe. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Nuestra fe nos salva de cualquier situación adversa. La fe siempre nos va a salvar, nuestra fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios y seguir su camino todos los días. Tu fe tiene que estar 100% en Dios. Tenemos que estar contentos en Dios. Las barcas, las vidas donde no está Jesús, ahí hay miedo, hay temor, hay angustia, hay desesperación, el agua le está llegando al cuello, hay muchos que sienten que ya todo está perdido. Amén. Pero en nosotros como hijos del Señor tiene que abundar la alegría, el gozo, la confianza en el Señor. Filipenses 4, del 11 al 13, dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos está enseñando a vivir tranquilos, a vivir contentos, a vivir humildemente. Amén. La palabra dice que Dios mira de cerca al humilde. Primera de Timoteo 6, del 8 al 9, declara: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Dice la palabra del Señor que teniendo sustento y abrigo. Ahora mismo nosotros no necesitamos tener de más. No necesitamos tener riquezas en abundancia. Hay gente que tiene riqueza en abundancia, pero en este momento eso no les sirve de nada. Nosotros necesitamos tener el sustento de Dios. Lo que el Señor traiga a nuestro hogar en este tiempo, tenemos que recibirlo con alegría, tenemos que recibirlo con gozo. Amén. Cuando hay gloria a Dios, aleluya, tenemos el mismo espíritu, la misma alabanza. Cuando no hay, también tenemos que gozarnos y regocijarnos porque Dios nos está dando lecciones de vida. ¿Cuántas personas antes de esta pandemia botaban la comida? ¿Cuántas personas no valoraban sus trabajos, se quejaban, ay que el trabajo, ay que el tranque, y ahora muchos añoran tener esas cosas? Y yo creo que Dios nos está enseñando a nosotros en este tiempo a valorar las cosas que son realmente importantes. Hay hijos que se quejaban y extrañaban a sus padres porque trabajaban tanto, ahora están allí y están pasando un buen tiempo. Hay madres, hay padres que hubieran querido tiempos pasados descansar un poco más, ahora tienen la oportunidad. ¿Y de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Tenemos que estar contentos, tenemos que estar tranquilos en el Señor. Amén. Dejemos a un lado los temores, los miedos, porque eso en el temor no está Dios. Tenemos que estar gozosos en el Señor. Y Él nos dice en esta palabra: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Amado, que tu fe no esté puesta en el presidente porque te va a fallar. No esté puesta en la donación que te pueda dar el representante, el alcalde. Que tu fe esté puesta
en Dios, porque cuando nuestra fe está puesta en Dios, vamos a ver grandes milagros en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, amado. Tome un tiempo para orar en este momento, para abrir su corazón en esta intimidad. Usted está en una intimidad con Dios en su casa. Es tiempo de ser sinceros con Dios. Es tiempo de quitarnos ese abrigo de temor y abrigarnos con las promesas y las palabras del Señor. La tormenta va a pasar. Tarde o temprano, la tormenta va a pasar. Pero nuestro Dios seguirá siendo fiel y nos va a cuidar en este momento. No dejes de tener fe en Dios. Bendiciones.